Buenos días. ¿Se oye bien hasta atrás? Bien. Bueno, hermanos, les pido que me acompañen en oración antes de empezar la clase de esta mañana. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque nos has permitido disponer este día domingo, día tuyo, Señor, para venir a tu casa de adoración, en donde en comunidad adoramos tu nombre, confiamos en la promesa de que aquí estás con nosotros, Señor. Te pedimos ahora que entramos en el momento dispuesto para la escuela dominical, para estudiar algún tema de tu palabra, Señor. Nos ayudes con mentes concentradas, con mentes dispuestas a entender, dispuestas a profundizar, Señor, y dispuestas, por supuesto, a ser transformadas por la utilidad de tu palabra. Te pedimos entonces que esto lo recibas, Señor, como ofrenda para ti, para tu gloria, y que lo uses con el propósito que eternamente has establecido para ello. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, hoy, como parte del estudio que empezamos la semana pasada, introductorio al libro de Levítico, recuerden que estamos teniendo por costumbre estudiar periódicamente diversos libros de las Escrituras. Ya hemos estudiado Génesis, ya hemos estudiado Éxodo, ahora estamos estudiando Levíticos. Hoy tenemos como propósito estudiar los capítulos desde el 10 hasta el 15. La semana pasada estudiamos los primeros 9 capítulos. Y como siempre en estas series introductorias, deseando y recordándoles que esto es solo un incentivo para que en sus casas pues estudien con más profundidad, con más detenimiento, no en general como estamos haciendo aquí, sino específicamente verso a verso estos libros. Y bueno, estas clases sirvan para que tengan como apoyo, para que puedan hacer sus estudios personales y familiares. A grandes rasgos, entonces, para hacer un resumen, un contexto antes de empezar con los capítulos que tocan hoy, vemos que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 de Levítico se dedica toda esa gran sección del libro a hablar sobre diversos sacrificios y ofrendas, las características de las ofrendas, diferentes animales, cómo se hacía dependiendo del animal, ofrendas con algún propósito, como ofrendas de paz y todo esto. Básicamente esos primeros 7 capítulos se enfocan en instruir acerca de sacrificios y ofrendas y la manera correcta de ofrecerlos. De esta manera, después de que se les dice, o se le dice a Moisés, se le explica cómo tienen que ser estas ofrendas dadas, se instruye en los capítulos 8 y 9 acerca del sacerdocio, que sabemos que es parte fundamental del sistema de ofrecimiento, del sistema sacrificial, ritual del pueblo de Israel. Entonces, primero se les habla sobre estas ofrendas y luego, en el 8 y 9, se instituye formalmente la casta sacerdotal levítica, representada particularmente por Aarón, que sería el primer sumo sacerdote, pero también sus hijos, que también serían sacerdotes con él. Y en el futuro, pues toda su descendencia levítica iba a participar del servicio de las cosas del Señor, ya sea en el tabernáculo o en el posterior templo. Vemos entonces rápidamente cómo se da este asunto de la ordenación en Levítico 8, del 1 al 5. Dice así: el Señor habló a Moisés diciendo: toma a Aarón y con él a sus hijos y las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo para el sacrificio por el pecado, los 2 carneros y la cesta de panes sin levadura. Reúne luego a toda la congregación a la entrada del tabernáculo de reunión. Moisés hizo como el Señor le mandó, y la congregación se reunió a la entrada del tabernáculo de reunión. Entonces Moisés dijo a la congregación: esto es lo que el Señor ha mandado hacer. Para proceder a hacer algunas cosas, se practicó un sacrificio allí del novillo, cuyas diferentes partes, grasa, sangre, se utilizó en el proceso de ordenación de Aarón y de sus hijos. Se les puso sangre en el lóbulo de la oreja, se hizo varias cosas con la grasa, se le dieron vestiduras especiales a los hijos, y entonces continúa a los hijos de Aarón, por supuesto, y continúa la narración ya al final del 8, Levítico 8, del 31 al 36, de esta manera. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: cuezan la carne a la entrada del tabernáculo de reunión, cómanla allí con el pan que está en la cesta de la investidura, como lo mandé diciendo: Aarón y sus hijos lo comerán. Lo que sobre de la carne y del pan lo quemarán en el fuego. No saldrán de la entrada del tabernáculo de reunión durante 7 días hasta que se cumpla el plazo de su investidura, porque durante 7 días se los investirá. Lo que se ha hecho hoy
es lo que el Señor ha mandado que se haga para hacer expiación por ustedes. Primero fueron limpiados para el oficio que ahora tendrían, ¿no? A la entrada del tabernáculo de reunión estarán día y noche 7 días, y cumplirán la ordenanza del Señor para que no mueran, porque así me ha sido mandado. Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que el Señor había mandado por medio de Moisés. Pasados los 8 días, o sea, los 7 días de la purificación que estaban teniendo, al octavo día, pues inicia la labor sacerdotal de estos hombres, de Aarón y de sus hijos. Ya ellos empiezan a ocuparse de las labores propias del sacerdote. Y esto lo vemos en Levítico 9, del 5 al 7. Dice así: llevaron al frente del tabernáculo de reunión lo que Moisés mandó, y toda la asamblea se acercó y estuvo de pie delante del Señor. Entonces Moisés dijo: esto es lo que ha mandado el Señor, háganlo y la gloria del Señor se les aparecerá. Moisés dijo a Aarón: acércate al altar y ofrece tu sacrificio por el pecado y tu holocausto, y haz expiación por ti y por el pueblo. Presenta también la ofrenda del pueblo y haz expiación por ellos, como ha mandado el Señor. Y así tuvo lugar el primer sacrificio y la primera intervención sacerdotal formal, que nos serviría para nosotros como recordatorio perpetuo, no solo de la santidad divina, no solo de la reverencia con la que hay que acercarse a Dios, sino de la provisión de expiación para el pueblo. Moisés le dice: entrega sacrificio por ti, por supuesto, para limpiarte, para ir santamente al lugar santo, pero también por el pecado del pueblo. Él estaba siendo un intercesor en este punto. El segmento del 9 termina diciendo en el 22 al 24 que después Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y descendió después de ofrecer el sacrificio por el pecado, el holocausto y los sacrificios de paz. Luego Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo de reunión. Al salir, bendijeron al pueblo, y la gloria del Señor se apareció a todo el pueblo. Entonces salió fuego de la presencia del Señor, o sea, de la gloria, de la nube, de la Shekinah, y consumió el holocausto y los cebos sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo gritó de gozo y se postraron. Y esto viene a ser una confirmación de que todo lo que se había hecho durante esos 7 días y en el octavo día en donde ya Aarón inició su labor, había sido aceptado por el Señor. Él consumió el sacrificio. Vieron su gloria. Dice que se les presentó la gloria, y de la gloria de la nube sale el fuego que consume el sacrificio. Y este evento, sin duda, a estos hombres les tuvo que haber recordado lo que pasó en el desierto, en donde también vieron su gloria, pero no termina el evento del desierto diciendo que gritaron de gozo, sino que tuvieron miedo. Recuerden, no querían escuchar, querían apartarse de eso, tenían terror por la presencia del Señor. Le dijeron a Moisés: bueno, encárgate tú, después nos dices. Pero ahora no fue así. Recordamos desde Génesis, lo venimos diciendo y lo recalcamos en Éxodo, que Dios en la revelación poco a poco se va acercando. De haber sacado a Abraham el pagano y formar de él un pueblo santo, de presentarse después de liberarlos de Egipto en la gloria de la nube y que ellos temieran, ahora se presenta ante, como dice el texto, toda la congregación de Israel y les dice: esto que ustedes me están presentando yo lo acepto, no teman. Y ellos, pues, después de haber hecho todo conforme a Dios mandó, que es algo que recalca mucho este segmento, que hacen las cosas conforme a Dios las mandó, reciben esto, o sea, la aceptación del Señor del sacrificio, con gozo. Se gozan porque ahora ven la presencia, y esta presencia se complace en ellos. Por ejemplo, no los mata como pasó en el evento del becerro de oro, sino que se complace en ellos. ¿Y por qué se resalta tanto que todo esto se hace siguiendo las instrucciones del Señor? Porque en el capítulo 10 te mencionaría lo que pasa cuando las cosas no se hacen siguiendo las instrucciones del Señor. El capítulo 10 nos muestra el castigo que el Señor da a la falta de reverencia y a los errores en el servicio a su nombre. Obviamente no lo leeremos todo, pero nos basta con leer los primeros 11 versículos del capítulo 10 de Levítico. Dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, recordemos que Aarón sumo sacerdote, los hijos los sacerdotes, tomaron cada uno su incenciario
pusieron en ellos fuego y pusieron sobre el incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había mandado. Recordemos el contraste, ¿no? Todo lo estaban haciendo según Dios les había mandado, en boca de Moisés, por supuesto. Ahora hicieron algo que no les había mandado. Entonces salió fuego de la presencia del Señor. ¿Cómo salió fuego de la presencia del Señor para consumir los sacrificios? Pero esta vez no consumió lo que le entregaban. Esta vez los consumió a ellos. Dice, entonces salió fuego de la presencia del Señor y los consumió. Y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón, yo lo estaba viendo su padre. Esto es lo que habló el Señor diciendo, me he de mostrar como santo en los que se acercan a mí, y he de ser glorificado en presencia de todo el pueblo. Otra traducción podría decir, en lugar de me he de mostrar como santo, debo ser visto como santo. Usando instrucción con respecto a cómo uno debe acercarse a Dios. Aarón acababa de ver cómo sus hijos, dos de sus hijos, murieron consumidos por el fuego de Dios. Esto, por cierto, hace que cobre sentido las palabras de Hebreos, ¿no? Que Dios es fuego consumidor. Ciertamente el autor de Hebreos no lo dijo en el vacío, tenía esto en mente. Pero, cuando Aarón ve esto, no se dice que haya dicho nada, sino que Moisés sale adelante de cualquier reacción y dice esto que ha dicho el Señor, que él ha de mostrarse santo, que para acercarse a él debe acercarse uno con santidad. Y termina ese verso 3 de forma solemne, triste, por supuesto, diciéndonos no la respuesta de Aarón, sino la reacción de Aarón, porque Aarón no respondió nada. Dice, y Aarón cayó. Recuerden que Aarón había fallado ya en el desierto, y por su culpa había muerto mucha gente. Por su culpa, en parte, por supuesto, porque cada quien tiene la culpa de su propio pecado. Mucha gente murió después de que él no pudo retener la idolatría de las personas que le pidieron hacer un becerro de oro. De modo que Aarón ya estaba consciente de la seriedad de las cosas de Dios. Sus hijos también habían conocido ese evento, por lo que debían estar conscientes de ello. Así que cuando Aarón escucha esto, mejor dicho, primero ve esto, ve una cosa que a sus ojos, como padre, debió ser terrible, y luego escucha esto por parte de Moisés, seguro él tenía en mente lo que había pasado ya en el desierto. Y no tuvo ninguna otra opción que callar, no replicó más nada. Y sus hijos también tenían que tener eso en mente y aún así actuaron de una forma equivocada. Sigue el 4 diciendo, luego Moisés llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acérquense a sus hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Acérquense y llévense fuera del campamento. Ellos se acercaron y los llevaron con sus vestiduras fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar, no dejen suelto el cabello de sus cabezas, ni se rasguen sus vestiduras, para que no mueran, ni haya ira sobre toda la asamblea. Ahorita explico esto. Pero sus hermanos, toda la casa de Israel, llorarán a los quemados, a quienes el Señor quemó. Tampoco salgan de la entrada del tabernáculo de reunión, no sea que mueran, porque el aceite de la unción del Señor está sobre ustedes. Ellos hicieron conforme a la palabra de Moisés. Entonces el Señor habló a Aarón diciendo, ni tú ni tus hijos contigo beberán vino ni licor cuando tengan que entrar en el tabernáculo de reunión para que no mueran. Esto será un estatuto perpetuo a través de sus generaciones, para hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo impuro y lo puro, y para enseñar a los hijos de Israel todas las leyes del Señor, que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Entonces, de la manera más dolorosa posible, recibieron no solo los hijos de Aarón, porque ellos murieron, sino todos los que presenciaron el evento, que las cosas del Señor son solemnes. Y aún en medio del dolor, los sacerdotes no podían manifestar en sus cuerpos el sufrimiento, porque su labor solemne se los impedía. Ellos no podían manifestar su sufrimiento, y a esto es lo que se refiere con que no dejen sueltos sus cabellos, no se rapen, no rasguen sus vestiduras. Es decir, esto de sueltos sus cabellos, o sea, desaliñados, desarreglados, como con pesar, como cualquier persona que está
en un estado de sufrimiento, ellos no podían hacer eso. Ellos no tenían permitido hacer eso porque ellos eran los sacerdotes. Ellos eran los representantes de Cristo, en un sentido de la sustitución, de la intercesión, mejor dicho. Recuerden que Hebreos habla mucho de esto, cómo el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio levita. Pero en tanto ellos estaban en su labor de levitas, ellos no podían manifestar el sufrimiento, sino que de alguna forma, no porque fueran perfectos, sino porque esa era la labor de su ministerio, tenían que presentarse siempre como dispuestos a adorar con contentamiento al Señor. Los demás llorarían, pero ellos no. Aunque sintieran mucho dolor en su corazón, ellos tenían que permanecer como si no les sucediera nada por la labor de su ministerio. De hecho, se les dice, no pueden salir. O sea, ellos no pueden ir a darle las honras fúnebres a sus hermanos y a su hijo. Tienen que quedarse allá adentro. El pueblo lo va a hacer, pero ellos no. No podemos saber, por cierto, con exactitud a qué se refiere el texto con fuego extraño. Lo que sí sabemos es que a Dios no le agradó. Algo parecido sucedió ya en el pasado. No terminó en muerte, pero había sucedido con Caín algo parecido, donde el Señor esperaba algo de estos dos hermanos, Abel y Caín, y uno entrega una ofrenda, otro entrega otra ofrenda, y hay una que no le agrada al Señor. Aunque no sabemos exactamente por qué no le agradó, sí podemos deducir algunas cosas. Entre ellas, que los jóvenes probablemente se acercaron con ligereza, como diría Pablo, ¿no? Sin discernir lo que estaban haciendo. Otra es que los jóvenes actuaron con altivez, porque usurparon la labor del sumo sacerdote. Precisamente se les estaba dando a ellos todo el orden de cómo iba a suceder las cosas en el ministerio sacerdotal de ahí en el futuro. Moisés les estaba dando instrucciones. Se resalta en el texto que todo se estaba haciendo según el orden que el Señor había mandado. Incluso se goza en ellos y vienen estos jóvenes, estos hijos de Aarón, y usurpan lo que se había dado como ministerio a su padre, no a ellos. Ellos no eran los sumos sacerdotes y ellos no eran los que debían llevar el fuego al altar. Otros dicen también que tomaron un fuego fuera del tabernáculo y lo ingresaron al tabernáculo, que también sería algo impropio, porque está ingresando un objeto no santificado al lugar santificado. De cualquier manera, la referencia de que ofrecieron fuego extraño, en términos generales, nos explica que le dieron a Dios en un contexto santo, en un contexto, y esto es importante, ordenado, porque todo este ritual tenía un orden, tenía unas especificaciones que se vienen dando cuidadosamente. Ellos dieron algo fuera de ese orden, es decir, algo extraño, algo que no había sido solicitado por el Señor. Pensaron que su manera de ofrecer sacrificio o de ofrecer ofrenda o de ofrecer fuego, en el caso del ejemplo, era mejor o más agradable, o simplemente la altivez no les permitió ver que no debían hacer lo que no se les había pedido, porque no estaban hablando de cualquier cosa. Fíjense todo lo que les dicen sobre el tabernáculo, sobre qué hay que hacer con las cosas que se ofrecen dentro, sobre cómo el sacerdote primero tenía que ofrecer expiación por él mismo antes de ofrecer expiación por el pueblo, etcétera. Pero ellos no tuvieron en cuenta las cosas santas. En los días presentes, hermanos, Dios nos reprende frecuentemente, por lo menos, nos reprende de la misma manera impactante que lo hizo con estos hombres. Sin embargo, esto no implica que la gloria de su nombre deba ser puesta en menos estima que en el pasado. Antes, más bien implica que en estos tiempos de gracia el Señor retiene su ira, por un lado, y por otro lado, perdona nuestra torpeza en Cristo. Pero estas cosas están escritas y probablemente por eso no se repiten tanto en el tiempo, porque están escritas como herramientas educativas para que nosotros sepamos cuán importante, cuán relevante es la santidad, la reverencia, y repito porque me gusta la palabra que utiliza Pablo, el discernimiento. Hay que discernir las cosas espirituales. ¿Por qué me gusta esa palabra? Porque discernir va más allá de solo saber. Porque estos jóvenes sabían
cómo tenían que acercarse a Dios. Pero como se acercaron con mentes ligeras, es decir, no discerniendo, no reflexionando sobre lo que estaban haciendo, entonces fueron consumidos. Todas estas cosas que estaban involucradas en el servicio sacerdotal no eran santas en sí mismas. El fuego, la carne, la grasa, la sangre, los sacrificios o las ofrendas vegetales, nada de eso era santo en sí mismo. El rito tampoco es santo en sí mismo. El rito mismo, la obra de teatro que se representa al sacrificar, tampoco significa nada por sí mismo, sino que todas estas cosas adquirían santidad. Se les daba valor en lo que representaban, porque el Dios trascendente que en el desierto temían, ahora se había acercado amigable y amorosamente, había dado modos específicos para acercarse a Él y ahora ofendían su buena voluntad y su santidad al acercarse a una manera en la que no había prescrito. En la siguiente parte del capítulo, porque esto no es todo lo que narra el capítulo 10, sino luego de este evento, se narra cómo los sacerdotes volvieron a tener una falla en su servicio. No comieron lo que quedó de un sacrificio y Moisés se molestó. Recuerden que Moisés les explica que cuando hay un sacrificio se queman unas partes y todo eso, no se quema todo siempre, en algunos sí, en los holocaustos por lo general se quema todo siempre, pero no en todo se quemaba todo. Y en los sacrificios, en donde no se quemara todo, este sobrante tenían que comérselos los sacerdotes. Y ellos no se lo comieron. Dice el texto que Moisés se molestó. Pero, y es hermoso que esté en el mismo capítulo, obviamente fueron eventos que sucedieron cercanos, ya veremos eso, la reacción fue diferente. Ahora nos muestran otro aspecto del Señor en representación de Moisés, por supuesto. Un aspecto hermoso de misericordia. Aunque hubo un error, este error de los sacerdotes no fue por impertinencia, no fue por altivez como el de Nadab y Abiú. Esto había sido por el estado de tristeza de Aarón. Cuando Moisés lo reprende por no comer todo el sacrificio, Aarón, que era el sumo sacerdote, le dice lo siguiente: a mí me han acontecido estas cosas, que se le habían muerto los hijos, ¿no? Que no había podido llorar, que no había podido darle honras fúnebres, etc. Si yo hubiera comido hoy de la ofrenda por el pecado, le pregunta Moisés, ¿habría sido acepta a los ojos del Señor? Y la respuesta por parte de Moisés dice la Biblia que fue esta. También, al igual que Aarón cayó en su momento, Moisés aquí tampoco dice nada, sino que la respuesta es más bien una reacción. Moisés oyó esto y le pareció bien. Moisés, acá, como sabio líder, como representante de Dios, supo, y esto es algo que también requiere discernimiento, supo extender misericordia ante el pesar de su hermano. Si es verdad que Aarón no había comido lo que tenía que comer, pero también era verdad que estaba en un estado de tristeza tal que el solo hecho de haberse abstenido de rapar su cabeza, de rasgar sus vestiduras, seguramente ya representaba un esfuerzo muy grande. Es decir, el solo hecho de aparentar estar contento cuando su corazón estaba destruido, ya seguramente representaba un esfuerzo muy grande. Pero además, la abstención de Aarón no se debió a alguna falta de respeto, se debió a un sentimiento de convicción de que en ese momento no era apto. Y se lo dice a Moisés: yo creo que si hago esto ahora, el Señor nos agradará de ello. Es decir, mi corazón en este momento no está dispuesto a ello. Por lo tanto, me abstengo. Precisamente aunque él comete un error, la razón por la que lo hace es completamente diferente a la de los hijos. Él no estaba siendo altivo, antes estaba siendo humilde. Estaba discerniendo lo que sus hijos no habían hecho, la santidad de las cosas de Dios, y como no se sentía adecuado, prefirió abstenerse de ella. Nosotros sabemos que nadie es adecuado y que el Señor aún así nos recibe, pero también sabemos que aquello que no se hace con convicción constituye pecado, Romanos 14. Y Aarón estaba atendiendo a ese principio. El punto es que en nuestras luchas y en la lucha de nuestros hermanos,
no es bueno ni prudente ser excesivamente severos. Sí nos importa la santidad de Dios, sí nos importa la corrección con la que hay que hacer las cosas. Pero también sabemos que en este mundo y en estos cuerpos seremos golpeados de formas tan diversas que muchas veces no presentaremos esta atención y esta adoración como conviene. Será con defecto, pero debe ser sincera y cuidadosa, y ante el defecto no es que hay que callar, se puede denunciar, pero hay que extender misericordia. El mejor ejemplo es lo que leímos, lo que pasó con Moisés y Aarón. Luego tenemos el capítulo 11, el 12 y hasta el 15 de Levítico, los cuales tratan temas más generales por los cuales no nos enfocaremos tan específicamente como hemos hecho en el 10. En primer lugar, el capítulo 11 se enfoca en instrucciones de tipo alimenticias, sobre los animales que son divididos en los que se conocen como puros e impuros, o limpios e inmundos. Pero entre todas estas disposiciones sobre lo que se puede comer o no comer, hay algo que se enfatiza como justificación del asunto. En Levítico 11, del 44 al 45, se dice lo siguiente: luego de haber dado todas las disposiciones sobre los animales puros e impuros y sobre las características físicas de estos animales, Levítico 11, 44 al 45 dice: porque yo soy el Señor su Dios, ustedes se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. En el 45 dice: porque yo soy el Señor que los hago subir de la tierra de Egipto para ser su Dios, serán santos, porque yo soy santo. Esto significa, hermanos, que el motivo real por lo que todo esto es importante, por lo que dar estas instrucciones alimenticias y de pureza es importante, no es alguna justificación biológica o química sobre los animales en sí, sino que la justificación es que, dado que Dios es santo, entiéndase que santo tiene diferentes acepciones, ¿no? La pureza moral, pero en este caso en particular, la diferenciación, dado que Dios es distinto de los otros dioses, Él solicitaba un pueblo distinto. Estas instrucciones no se dieron porque tuvieran alguna explicación de carácter universal, de su conveniencia, sino para destacar la comunión con Dios en la diferenciación de los otros pueblos. Es decir, Dios es distinto de todos los dioses, el pueblo de Israel sería distinto de todos los pueblos. Se retraería de hacer todo lo que quisiera. Ellos no andarían conforme a su propia voluntad, sino a las disposiciones que Dios les había dado. Se comprometerían, y esto es importante, en la obediencia. Y esto es lo más relevante de todas estas disposiciones, no lo que de alguna manera material se puedan discernir de ellas, que si es bueno que se le haya prohibido comer X o Y animal, porque ahora sabemos que son animales poco salubres. No, ahí no tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver eso. Lo importante acá, bueno, y el hecho de que no tiene nada que ver se demuestra en que ya eso no es relevante, ya eso no es ordenado. Lo importante acá era la santidad, la diferencia de Israel con los otros pueblos. También hay un detalle relevante, que aunque entrar en contacto con algo impuro te hacía impuro, la impureza no tenía permanencia en el hombre, tenía fecha de caducidad. Dice, por ejemplo, en el 11:40 que sería impuro hasta el anochecer, o sea, hasta ese día. Al nuevo día ya no estaría impuro. La impureza terminaba. Nuevamente, el impuro podía ser apto para restablecer su pureza, es decir, su comunión, su participación de la vida ritual de Israel. Y esto, hermanos, es una muy bella analogía del perdón divino. Que aunque pecamos y caemos, podemos ser restaurados y reintroducidos en la comunión con el pueblo. Luego en el capítulo 12 refiere ahora a la impureza que se deriva del parto. Se instruye una cantidad de días sobre los cuales permanecerá impura la mujer. Esta cantidad de días depende de si dio a luz un varón o una niña. 30 y tantos días si dio a un varón, 60 y tantos días si dio a una niña.
Después de estos días, el sacerdote ofrecería sacrificio por el pecado y por la purificación, y de esta manera tenía otra vez ingreso la mujer que había dado a luz a la vida ritual, a la vida religiosa del pueblo. Y así, este tipo de referencias sobre la pureza y la impureza se siguen viendo en los subsecuentes capítulos. En el 13 se enfoca en cuestiones relacionadas a la impureza por enfermedades infecciosas, particularmente de la piel, que se refiere varias veces a esto como lepra. Pero probablemente, lepra es un nombre genérico que estaban usando ellos allí, probablemente eran diversas enfermedades, hongos, etc. Y estas disposiciones, además de tener un uso ritual, un uso en la participación de las actividades religiosas del pueblo, tenía por supuesto, y aquí vemos la providencia del Señor, el cuidado meticuloso del Señor sobre su pueblo, en que tenían propósitos también sanitarios, de cuidar la salud del pueblo en general. De modo que, similarmente a lo anterior, se explica las características de lo que constituye a la persona como impura, pero luego se dan instrucciones sobre la purificación, para que también pueda reingresar a la vida ritual, que esto era lo importante siempre, ¿no? Dada la impureza, lo verdaderamente relevante es, porque es lo que cualquiera se hubiera preguntado, ¿qué debo hacer yo entonces para volver a acceder a esta vida ritual? Yo deseo adorar a mi Señor, deseo participar de la comunión con el pueblo, entonces se daban estos pasos por los cuales podía ser purificada la mujer después del parto, la persona en general que estuviera padeciendo algún tipo de enfermedad infecciosa, particularmente de la piel. Y sin duda este tipo de impureza, la que llama lepra, era de las peores, porque en ciertos casos podía excluir a la persona totalmente de la comunión con el pueblo. De modo que incluso en el futuro, después de establecer estas disposiciones, había comunidades aledañas por fuera del pueblo de solo gente que padecía estas enfermedades porque obviamente no podían acercarse, no podían estar con los otros. Una de las disposiciones que se les dan a las personas con este caso, con estos casos fuertes de lepra, era que cuando alguien limpio pasara cerca, él tenía que gritar leproso, leproso, para evitar contaminar al hermano. Había una especie de solidaridad con respecto a la salubridad del pueblo. Es importante saber que los leprosos no eran cortados del pueblo, no eran expulsados, sino que tan solo su capacidad de participar en la vida comunitaria, en la vida ritual, se veía afectada. Por supuesto, esto era algo doloroso, esto lo vemos en los evangelios, ¿no? Cuando se nos habla de los leprosos, el estigma social que tenían los leprosos, y aunque en ningún momento se menciona a los leprosos como cortados del pueblo, al acceder a los registros históricos de los evangelios, nos damos cuenta que los trataban como si fueran cortados del pueblo, que los trataban como si no fueran hermanos. Pero esto no es lo que instruía la ley tan solo tenía este carácter particularmente sanitario. El capítulo 14 es donde se dan instrucciones acerca de la purificación de estos casos mencionados, de la lepra, de enfermedades de la piel, y sobre también las ropas que habían quedado impuras a causa de esta enfermedad. Por ejemplo, cuando el leproso era limpio, tenía que ir a los sacerdotes, que tenían que verificar sus cuerpos, si había costras, si estaba cicatrizado, etc. Varias cosas que pueden leer en ese capítulo. Y según lo que revisara el cuerpo, podía decir, bueno, está limpio, y tenía que ofrecer sacrificio luego de su limpieza. Esto es un proceso normal después de cada momento de impureza. Se ofrecía algún tipo de sacrificio. Después también tenían que tomar algunas medidas de higiene. Los leprosos tenían que cortarse el cabello. Algunas cosas de higiene como para prevenir la propagación de la enfermedad y volver a tener la enfermedad. Es por esta razón, por ejemplo, que Jesús manda al leproso que sana en Mateo 8 a ir al sacerdote, recuerden. Él sana al leproso, le dice no le digas esto a nadie, pero ve al sacerdote. Porque Jesús no vino a cancelar la ley, sino a cumplirla. Él le dijo, ve al sacerdote, preséntate, porque el sacerdote era el que tenía que declararlo limpio, aunque ya estaba limpio, el Señor mismo lo había limpiado. El Señor fue cuidadoso en no instruir a nadie a ser desobediente de la ley.
También se dedica una porción del capítulo 14 para la purificación de las casas con lepra, lo cual es algo raro. Probablemente se refieren a casas con hongos, porque habla de manchas que salían sobre las paredes y cosas así. Probablemente se refieren a hongos en las casas y obviamente sabemos hoy que los hongos pueden ser perjudiciales, muy perjudiciales. Entonces también había unas medidas de purificación, porque aunque la casa en sí misma no participaba de la oración, en la casa vivía gente y después iba a participar de la impureza de la casa. Siendo así, también había en esta disposición un valor de salubridad pública, el hecho de que mantuvieran las casas pues limpias. Finalmente, el último capítulo que nos interesa estudiar hoy, el capítulo 15, se trata de la impureza por flujos biológicos, particularmente flujos biológicos genitales, tanto masculinos como femeninos. Primero se menciona el caso del flujo del hombre, que puede referirse no a semen específicamente, sino a cualquier flujo anormal causado por enfermedades infecciosas, por ejemplo, por gonorrea o algo similar. Y esto es posible, es decir, que primero se refiere a flujos anormales causados por infecciones, porque más adelante, en el 16 y 18, en los versos 16 y 18 del 15, se refiere a las emisiones normales de semen, ya sea espontáneas por la noche o en las relaciones sexuales. Entonces esta diferencia de flujos nos hace pensar que lo primero se refería a enfermedades y lo segundo a las emisiones regulares, en el caso de los hombres. Y de igual manera se hace referencia a la emisión de algún flujo regular en la mujer, por ejemplo la menstruación, o irregular, causado por infecciones o desórdenes de algún tipo. Para nosotros hoy es claro que muchas de estas prescripciones tienen un valor higiénico y de salubridad. Sin embargo, para el pueblo, al margen de este valor, que también lo tenía, por supuesto, sigue siendo relevante lo que se mencionaba al principio, que todas estas cuidadosas disposiciones que tenían que observar, lo que evidenciaban era externamente la sujeción al orden y la voluntad divina. También, por cierto, es necesario, y para no dejarlo en el aire, precisar que toda esta purificación era una purificación ritual, no necesariamente moral. Es decir, no se estaba asumiendo acá que cada vez que se habla de un estado de impureza, significa que hay un pecado por detrás. Por ejemplo, al mantener relaciones sexuales, se dice queda impuro hasta la noche. ¿Por qué? Porque hay emisiones, ¿no? Por parte del hombre. Y los que hayan estado en contacto, tanto la mujer como el hombre, quedan impuros hasta la noche. Pero de ninguna manera esto supone que el acto mismo del sexo sea impuro. Todo lo contrario, la Biblia siempre lo muestra como un acto santo, deseable, puro y honroso dentro del contexto adecuado, por supuesto, del contexto heterosexual, dentro del contexto monógamo, dentro del contexto matrimonial. Entonces vemos que obviamente toda esta impureza no se trata siempre de un asunto moral, sino tan solo un asunto ritual. Es decir, de una mimetización del alma con el cuerpo. Así como el bautismo representa nuestra muerte y nueva vida, bueno, estos aspectos rituales representan que somos limpios y vamos limpios a Dios. Entonces esto es importante. Todo pecado cometido constituye, por supuesto, una impureza. Cualquier persona que pecara se hacía impuro, pero no toda impureza implicaba pecado. Una persona entraba en contacto con un animal impuro sin querer, lo tocaba y ya era impuro, pero eso no significa que hubiera pecado. Y el hecho de que todos los sacrificios se les llame por el pecado, lo que manifiesta es la realidad de que todos somos pecadores, de que todos necesitamos limpieza. Lo relevante entonces, repito, es que se prepara el cuerpo, así como el alma, para acceder a las cosas santas. Bueno, hermanos, en conclusión, de todas estas cosas que a nosotros seguramente muchas nos parecen extrañas, podemos extraer verdades útiles. Podemos notar, por ejemplo, cómo muchas de estas disposiciones se relacionan con el cuerpo para que, como se mencionaba, de alguna manera y en la medida de lo posible, nuestra santidad interior concuerde
con nuestra santidad exterior. Ya no solo en la limpieza, podemos llevar la analogía más lejos, sino en nuestras acciones. Si yo tengo un espíritu regenerado, renovado, sé que caeré, como dice la confesión, ¿no? Caeré verdaderamente, pero nunca definitivamente. Yo ahora puedo levantarme, limpiarme y ser recibido. De alguna manera, estas instrucciones nos invitan a mezclar, a mimetizar, a asemejar nuestra vida interna con nuestra vida externa. Porque finalmente, hermanos, sabemos por palabras de Cristo que nada quedará oculto. Mejor externalicemos todo, nuestra santidad como nuestro pecado para ser perdonados. Será perdonado, Señor. Nuestro Señor es perdonador, es abogado justo, bueno, y no solo abogado, sino intercesor y sustituto. Entonces de nada nos sirve llevar vidas exteriormente santas e interiormente impías. Y bueno, mucho menos, y sería un exabrupto decir que podemos llevar vidas exteriormente impías e interiormente santas. Me cuesta pensar que existe tal cosa. Entonces, aunque estas disposiciones se hayan detenido de una forma literal, su valor espiritual, acercarse de forma santa a las cosas santas, sigue vigente para hoy. Y además nos consuela en que sea cual sea nuestra condición, no importa la impureza que llevemos en nuestros cuerpos, no importa lo insuficientes que nos sintamos, Dios ha provisto para nosotros, así como estos medios de purificación, hoy ha provisto medios para santificarnos, expiar nuestro pecado, para salvarnos incondicionalmente, tan solo creyendo en el Hijo. Somos limpios. También recordamos que hemos de recibir lo que Dios nos ordena con humildad, sin cuestionamientos a su autoridad, sino como un hijo obediente. Bien termina el capítulo 15 con las palabras siguientes. Y Moisés hizo como el Señor le mandó. Amén. Oremos, hermanos, y si hay preguntas, luego de la oración. Señor y Padre, te damos gracias porque nos permites acceder a tu palabra, a tu testimonio, Señor, en las Escrituras de la vida de estos hombres que nos informan sobre tu corazón, Señor, sobre tu voluntad, sobre los deseos que tú tienes para el hombre, de pureza, de santificación, pero también sobre los medios que tú nos provees para alcanzar esa pureza y santificación que por nuestros propios medios no podríamos tener. Gracias porque nos enseñas que nos recibes, Señor, a pesar de que somos inmundos, porque tú mismo nos lavas, Dios. Te pedimos que estas cosas terminen en nuestros corazones, impacten la vida de los que tengamos cerca, Señor, desde cada lugar en donde nos desenvolvamos, que puedan glorificarte, Señor, en en el correcto entendimiento de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos, te oramos y te honramos. Amén. ¿Preguntas o aportes, hermanos? Tenemos en cuenta que eh, la seguridad es, es eterna, es segura, ¿sí? Entonces podemos ver que en Levíticos se dan instrucciones al hombre cuando se vuelve impuro, unas instrucciones para que se purifique. Cuando peca, unas instrucciones para que se santifique. Prácticamente esa es la temática de Levítico. Eh, Poniéndolo en práctica a nuestro contexto en la actualidad, eh, podríamos decir que es la misma dinámica con Jesucristo, Claro. eh, en el sentido de que cometiste una impureza, ves a Cristo en el caso de 1 de Juan 1:9 para que Él te purifique y siempre va a mantener la seguridad eterna. Amén. ¿Sí? Sí. Es que, fíjense este detalle hermoso. Nosotros, de forma didáctica, hermenéutica, vemos que hubo una época de ley, una época de gracia ahora en la que vivimos. No porque la ley no tenga poder, la ley moral, los mandamientos por lo menos, la ritual, la ceremonial, esto sabemos que fue cumplida y tuvo su propósito y terminó. Pero aún en la época de la ley,
en donde con tanto rigor tenían que cumplirse todas estas instrucciones que no eran sencillas, hermanos. Recuerden que un hombre murió porque fue a leñar un día santo. No eran sencillas. Pero aún en medio de esta época de rigor, se nos presenta la gracia, como dice el hermano. Porque el Señor dice, sí, eres impuro, sí, has cometido pecado en el caso del pecado. Por ejemplo, puedo recordar a David, que es un caso muy famoso, pero te proveo de los medios para santificarte. Sabemos ahora, hoy, de repente ellos no lo tenían tan claro, que todos estos medios simplemente anunciaban a Cristo y que ellos en realidad se estaban limpiando en Cristo. Ellos en realidad estaban siendo santificados y purificados en Cristo. Pero el Señor nunca ha tenido algún tipo de dispensación en la historia con un rigor tal que no haya lugar para la gracia. Aún en la época de la ley, la gracia estaba. Y nunca se trató de cortar a la gente del pueblo, sino de mostrarles que en su caída tenían conjuntamente la posibilidad de la restauración. Dios siempre ha sido un Dios de restauración. Si no fuera así, ni siquiera se hubiera presentado al pueblo de Israel. Entonces yo estoy de acuerdo. Esta perseverancia, esta seguridad eterna, verdadera que yo tengo de que soy salvo, no solo la tengo yo ahora en Cristo, sino que ellos también la podían tener. Esto siempre ha existido porque Dios siempre ha sido el mismo. Buenos días, amada iglesia. Un pequeño aporte y al mismo tiempo uniéndolo a la pregunta y aporte que hace el hermano, es precisamente ver cómo en estos 5 capítulos de Levítico, el Señor muestra su misericordia, su amor, pero también demanda la obediencia del ser humano. Y podemos verlo en Nadab y Abiud, quienes quisieron hacer algo que para ellos debió estar en su mente que estaba bien. Yo puedo adorar al Señor de esta manera porque Él no lo ha prohibido. En otras palabras, podríamos decir principio normativo. Pero el Señor demanda porque no lo hicieron como Él lo estableció, sino como ellos creyeron que estaba bien y los, los quema. Sin embargo, después muestra la importancia de esa obediencia en el ser puro, la purificación, no ser inmundo, señalando cómo conservarse puro obedeciendo los mandatos del Señor. Y por eso muestra los animales impuros, los animales puros que podían ser consumidos, que podían ser llevados al templo en ofrenda. Muestra también el tiempo de impureza de la mujer, muestra el tiempo de impureza por la emisión de flujos, haciéndonos entender al día de hoy cómo el Señor siempre ha demandado la obediencia, que siempre debemos obedecer todos los mandatos que Él nos da. Porque por la misericordia del Señor y por la obra de Cristo, ya hoy no vamos a ser destruidos como fue Nadab y Abiud, siendo quemados. Pero de igual manera, el pecado es el mismo. No somos quemados de esa forma, pero por dentro sí ardemos cuando vemos que hemos pecado con el Señor, siendo realmente regenerados. Nos va a quemar por dentro el sentir que hemos pecado contra Dios. Entonces es muy similar, pero por la gracia del Señor tenemos el texto que citaba el hermano era de Juan 1:9, donde nos dice que podemos acercarnos al Señor en arrepentimiento y el Señor es fiel y nos perdona, nos purifica nuevamente, nos limpia del pecado y eso pues, es algo que es hermoso cuando lo entendemos, no solo a través del libro de Levítico, sino a través de toda la Escritura.
Entonces ese era el aporte que quería hacer. Bendiciones, amada iglesia. Y bueno, ya prácticamente el aporte que yo quería también dar era lo que acaba acá de manifestarlo nuestro pastor. Y es la obediencia. O sea, nos damos cuenta que esos dos del gran sumo sacerdote Aarón y que tenían que tener el conocimiento claro de cómo operar o hacer lo que el Señor les había mandado. Y ellos van y hacen algo que no se les había ordenado, desobedeciendo lo que ya el Señor había dado. Y vemos lo que les pasa. Entonces, conclusiones, lo que yo quiero el aporte es, nosotros tenemos que seguir siendo obedientes a lo que el Señor nos manda. El manual de funciones de cómo vivir la vida cristiana está en las Sagradas Escrituras. Y es la que nosotros siempre tenemos que vayamos a actuar de manera como está esos estatutos, como el Señor nos manda. Vemos cómo mueren dos sacerdotes, hijos de el sacerdote Aarón, el sumo sacerdote Aarón. Entonces, hoy, llevémoslo a nuestro plan, en la gracia ya, no acá, no allá, sino acá en la gracia. De igual manera, siempre debemos estar sujetos a los estatutos. De pronto no inventarnos, pero es que la Biblia no me dice esto, yo lo puedo hacer. Haz lo que dice la Biblia. Actúa con ese manual. Ese estilo de vida debe estar sujeto a las Sagradas Escrituras. No, pero es que el Señor de pronto, esto no cumple, porque de lo contrario, actualmente, cuando nosotros desobedecemos la palabra o al Señor, también nos va a disciplinar. Y entonces se nos olvida que estamos siendo desobedientes, y cuando el Señor aquí nos disciplina, porque también aquí nos disciplina, ay Dios mío, pero a mí, ¿por qué me pasa esto? Porque estás desobedeciendo la palabra del Señor. El llamado es a obedecer a lo que nos llama el Señor, la Sagrada Escritura. Pablo da este principio de prudencia, ¿no? Pablo por un lado dice que para el que es puro, todo se hace puro también. Pero por otro lado, Pablo dice que hay algo bueno, virtuoso, de buen nombre en esto pensamos. Esta es la tensión moral de la vida del creyente. Nosotros de alguna manera hemos sido liberados del yugo pesado de la ley, pero por otro lado, en la gracia hemos sido responsabilizados de que ya no tenemos unas instrucciones específicas y detalladas de cómo actuar, pero sí tenemos la responsabilidad de reflexionar cada cosa que hacemos, de modo de que podamos discernir si es puro, si es virtuoso, si es de buen nombre.